Muy buenas tardes, amadas hermanas. Bienvenidas sean todas a este tercer día de nuestra 33ª concentración de damas de la zona norte. Es para nosotros un gozo compartir este tiempo. Hemos sido bendecidas en estos 2 días y la verdad que hemos visto la fidelidad del Señor. El tema que hemos estado tratando es aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hoy, esta tarde, continuaremos gustando este tiempo. Así que es nuestro deseo que de verdad el Señor sea glorificado en medio de todo esto y que nosotros estemos con más deseo de vivir y conocer la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para dar inicio a este tiempo vamos a llamar a nuestra amada hermana Doris Noemí Núñez, quien nos va a dirigir en palabras de oración. Oramos, soberano, tierno, amoroso y cariñoso Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. El último día en el cual nosotros hemos visto tu soberanía, tu cuidado y protección, hablando a nuestras vidas, oh Señor, a través de cada una de estas siervas tuyas. En este momento te pedimos que dirija, que tome el control, que tome el dominio absoluto de cada uno de los integrantes, de lo que vayan a exponer tu palabra, de lo que vayan a dirigir, que sean poseídos por ti, oh Padre Celestial, para que este tiempo sea de alabanza, de bendición hacia tu divina y soberana presencia. Glorifícate en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. En estos momentos llamaremos al grupo de alabanza del Ensanche Libertad, que nos deleita con 2 alabanzas. Avívanos, Señor, y háblame. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Si aprendí a andar sola, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes el día por hacer todo a mi
Si solo pienso en ti, si ya no pienso en mí, si notas que la fama me hizo cambiar, y si ves que no soy la misma al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque me hace volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, que aunque me hace volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. En estos momentos quiero invitarles para que juntas vayamos a la palabra de Dios. Hemos estado gustando el libro de Habacuc y voy a invitarles para que vayamos al primer capítulo. Vamos a leer los versos 2, 12, 13, 14 y 17. Voy a leer en la nueva traducción viviente. La hermana Gisela, quien estará con nosotros en unos momentos, me ha pedido que lea en esta versión. Dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Pasemos al capítulo 2. Leamos los versos 1, 2 y 3. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Nuestra hermana Pilar de Peniche nos entona Un día a la vez.
humana, muy débil soy. Aumenta mi fe para yo hacer lo que debo hacer. Alumbra el camino que debo escoger. Señor, por mi bien, ayúdame hoy, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que vengo a pedir. Las fuerzas me dé para yo hacer lo que debo hacer. Ayer pasó mi Cristo y mañana no sé qué traerá. Ayúdame, oh Dios, que pueda vivir el día de hoy. Señor, te pido, aumentes mi fe. Si miras, Señor, los tiempos están peor cada vez. Por todas partes hay llanto y dolor. Señor, por mi bien, ayúdame hoy, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que vengo a pedir. Las fuerzas me dé para yo hacer lo que debo hacer. Ayer pasó mi Cristo y mañana no sé qué traerá. Ayúdame, oh Dios, que pueda vivir el día de hoy. Ayúdame, Dios, que pueda vivir el día de hoy. Esta tarde continuaremos con la exposición de la palabra a cargo de nuestra amada hermana Gisela Martínez de Corbalán, quien nos tendrá el tema Un corazón avivado en medio de los tiempos. Nuestra hermana Gisela nació el 22 de enero de 1974 en El Salvador. Conoció al Señor Jesucristo como su Salvador a los 18 años. En 1996 dedicó un año para estar bajo el sonido de la palabra de Dios, lo cual fue de las mejores experiencias que ella ha vivido. En 1998 se casó con un misionero argentino llamado Esteban Corbalán, los cuales han cumplido recientemente 24 años de casados, por la gracia y misericordia del Señor. Les ha bendecido con 2 hijos, el primero nacido en República Dominicana, Josué, de 21 años, y Bianca, de 15 años, nacida en Buenos Aires, Argentina. Ha sido y es un verdadero privilegio acompañar a su esposo y servir juntos al Señor a través de la enseñanza de la palabra de Dios y la predicación del Evangelio en campamentos, conferencias, escuelas, programas juveniles, iglesias y reuniones matrimoniales en diferentes lugares en donde Dios les ha permitido llegar en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y todo eso ha sido por su gracia. Dicen ellos que su motivo de oración es estar y hacer lo que Dios planeó para sus vidas, convencidos de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oremos para poner en manos del Señor a nuestra hermana Gisela.
Dios altísimo, Dios bueno, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible. Gracias por este tiempo que hemos podido, Señor, disfrutar tu palabra. Gracias por estos días que hemos sido edificadas, en el que tú te has glorificado, oh mi Dios. En estos momentos, Señor, te rogamos que tú uses a tu sierva conforme a tu voluntad para la edificación de nuestras vidas y para que tu nombre esté exaltado. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos llamamos a nuestra amada hermana Gisela Martínez de Corbalán. Ella con nosotros. Hola mis amadas hermanas, qué alegría poder estar acá y unirme junto a ustedes en esta celebración, en esta hermosa concentración de damas, convocadas aquí todas las hermanas del norte para escuchar, para animarnos con la palabra de Dios. Y qué hermoso poder estar con ustedes. Gracias, Orángelis, gracias por tus palabras, gracias mis hermanas por su cariño. Agradezco al Señor por su palabra, de manera muy especial por la oportunidad de estudiar Habacuc detenidamente en estos días. Los versículos que Sor Ángelis leyó en Habacuc están en el primer capítulo. Estos versículos nos dejan preguntas que subieron al corazón y a la mente de Habacuc. Preguntas que le estaban ocupando su mente y su corazón se afligía cuando estas preguntas venían a su corazón. Y referentes a Dios. En especial, él decía, ¿serás indiferente, Dios? ¿Guardarás silencio? ¿Seguirás permitiendo? ¿A qué se refería Habacuc? ¿Qué era lo que Dios estaba permitiendo que le angustiaba tanto? La gente en ese tiempo, especialmente su gente, su pueblo, que no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios, en ese momento, desde el punto de vista de Habacuc, estaba permitiéndose muchas cosas en su vida que a los ojos de Dios no eran aceptables. Y según Habacuc, ellos estaban saliéndose con la suya. Es decir, ellos estaban cometiendo pecados, todos los pecados que les apetecía, y desde su perspectiva parecía que Dios no estaba haciendo nada al respecto. ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación?, se preguntaba Habacuc. En un cuestionamiento similar se encontraba el salmista, en ese salmo que nosotros conocemos muy bien, el Salmo 73. Pero antes de leer el Salmo 73, vamos a ver las preguntas que Sor Ángelis leyó en la Reina Valera, pero esta vez la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, en el capítulo 1, el versículo 2 menciona una pregunta. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo ver tanta miseria? En el versículo 13 dice, ¿serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran y celebran? En el versículo 17 dice, ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Era tremendo, ¿no es cierto?, lo que Habacuc estaba viendo. Pero también ante los ojos del salmista había una situación muy parecida. Si me acompañan, pueden ir conmigo al Salmo 73, y en este Salmo nosotros encontramos un mismo corazón, afligido, angustiado. Dice, vamos a leer del 1 al 16. Dice, en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, dice, casi perdí el equilibrio.
mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, parecía que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Y aquí van un par de preguntas parecidas a las de Habacuc. ¿Y qué sabe Dios?, preguntaban. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? En el versículo 13 dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil, dice el salmista. Encontramos aquí situaciones muy parecidas. Y nosotros, a la verdad, podemos entender ambos corazones. Y con todo lo que nos está pasando hoy en día, solo falta ver quizás una hora de noticias para tener total empatía con Asaf y con Habacuc. Rusia, Ucrania, guerras, rumores de guerras, tormentas con vientos llegando a velocidades inimaginables, incendios abarcando extensiones que nunca pensamos, hiperinflaciones económicas que no se detienen, corrupción, injusticia, violencia, maldad, desastres. ¿Cómo se siente tu corazón al escuchar todo esto? ¿Avivado? Para nada. Creo que todo lo contrario. Afligido y muy triste. Vivimos tiempos difíciles y todo lo que vivimos apoca nuestras fuerzas, nos quita el ánimo, apaga nuestro espíritu. Pero Habacuc sabía que definitivamente esta no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para su vida que estuviera así, como tampoco lo es para nosotros. Y entonces vamos a descubrir juntas en Habacuc cómo Él nos dejó una senda que con la ayuda del Señor vamos a terminar hoy clamando junto a Él y cómo Él aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta senda que comenzó Habacuc inició con el conocimiento que este joven tenía acerca de Dios. Y esto lo podemos observar si nosotros leemos, tarea que les dejo en su casa, leer Habacuc, solo son 3 capítulos. Léelos y pone atención a los nombres que Habacuc le da a Dios y cómo se refiere, cómo habla acerca de Dios, qué palabras usa para referirse a Él. Por ejemplo, Él le llama Jehová, que significa, sabemos, el gran yo soy. Le llama Dios mío, santo mío, le llama roca, le dice Jehová de los ejércitos, el eterno. Dice de Él que muy limpio es de ojos. También dice su gloria cubrió los cielos. El Dios dice de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. He podido aprender que en la Biblia las personas solían personalizar el nombre de Dios. Y esto es muy interesante porque estos nombres surgían en experiencias a solas con Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Él nombró a Dios, ¿te recuerdas cómo? Jehová Jireh. Jireh quiere decir que Jehová iba a proveer, Jehová es mi proveedor, porque él estaba en un momento tan difícil, necesitando la ayuda de Dios, y Dios proveyó de un sacrificio para sustituir y salvar a su hijo. Roy fue el nombre que una mujer, Agar, en un momento de total angustia y desesperación, donde se sentía morir y donde ella llegó a la conclusión que no le importaba ella a nadie ni su hijo. Y por eso le dio ese nombre a su Dios, Roy, el viviente que me ve. Habacuc menciona más de un nombre. Si te fijaste, mencioné como más de 5 nombres que él le dio a Dios. Se ve que él tenía una estrecha relación con Dios. Y tuvo en su vida no solamente un conocimiento que le transmitieron, no solamente hubo teoría, sino que hubieron momentos especiales en su vida donde él pudo conocer de manera personal a su Dios. Entonces, esto me habla del inicio de una senda que me va a llevar a mí a un corazón que se avive.
inicia con una comunión estrecha, con una experiencia viva con nuestro Creador, con nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo este conocimiento que él tenía de Dios, encontramos a un hombre desconcertado. Porque su Dios, el Dios que conocía, el santo, el bueno, el poderoso, el soberano, estaba permitiendo algo que para él, un Dios así, no debía permitir. Y esto lo superó. Esto superó a Habacuc de una manera que le llevó a desesperarse. Ahora, sin embargo, él tomó una actitud que nos deja otro ejemplo. Él dice, esperaré. Dice, él no desesperó, sino que esperó. En lugar de desesperar, llevó sus preguntas, llevó sus quejas, llevó sus dudas acerca de Dios a Dios. Si nosotros tenemos dudas acerca de Dios, ¿por qué vamos a otro lugar? Debemos ir a Él mismo para que Él nos quite esas dudas que tenemos con respecto a Él. Y esto fue lo que Él hizo. ¿A dónde más podemos ir? ¿No es cierto? Pero ¿sabes qué? Hay otro lugar, tristemente hay otros lugares a donde ir a buscar respuestas a nuestras preguntas. Y Asaf justamente fue a un lugar distinto al que fue Habacuc. Y por eso escribe, por poco resbalan mis pasos, casi caigo. ¿Y sabes por qué? Gracias a Dios que Él pone una razón y dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Dice que Asaf tuvo envidia de los arrogantes. Si tuviéramos a Asaf enfrente de nosotros, le diríamos, Asaf, ¿quién envidia a un arrogante? ¿Quién se pone a envidiar a un arrogante? Pero lo cierto es que todos lo hacemos, muchas veces sin siquiera darnos cuenta. Si podemos actualizar lo que Asaf vivió, diríamos que el cristiano Asaf se puso a ver lo que estaba sucediendo. Diríamos que se puso a curiosear el Facebook, los estados de WhatsApp, las historias de Instagram, de todo el mundo. ¿Sabes? Lo resbaloso de esto es que con tanto ver, vamos aprendiendo a hacer lo que ellos hacen. La disponibilidad de los pecados en las redes es hoy en día un río desbordado. ¿Sabe la cantidad de veces que nosotros tenemos que aconsejar chicas y chicos, hombres y mujeres, casados, gente grande que cayó en diferentes pecados debido a la curiosidad? Peor aún, hay un grupo de personas, y hablo de creyentes, que están viviendo como el pueblo de Israel en aquel momento de Habacuc, pensando que Dios ni ve ni sabe lo que estoy haciendo, engañándose a sí mismos, tratando de tapar el sol con un dedo e inventando nombres de nuevos síndromes para justificar situaciones pecaminosas en sus propias vidas o en las de sus hijos. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que sincerarnos es reconocer, como lo hizo David un día en el Salmo 32:3. Si me acompañan, vamos a ir al Salmo 32, en el versículo 3. David dice así: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Sabes? Esta semana tuve la oportunidad de escuchar la preocupación de una madre por su hija, que está solitaria, que no quiere socializar, que está como deprimida, Y me preocupé por ella y contacté a una amiga de ella y le pregunté qué te parece, cómo ves a tu amiga, cómo está. ¿Y sabes cuál fue el diagnóstico de esta adolescente? Ella dijo, lo que pasa es que a ella le dan mucha libertad con su celular.
Y me llamó mucho la atención esta respuesta, porque encontramos una adolescente temerosa de Dios, diagnosticando con certeza lo que le pasaba a esta niña. No es una depresión, o sea, sí hay una depresión, pero la causa es el pecado que estamos permitiendo en la vida de nuestros hijos y en nuestra propia vida. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que hemos pecado y que el pecado es lo que el Señor dice que es. Queremos que nuestros corazones se aviven, pero el fuego se puede avivar agregando ramas, pero las ramas tienen que tener ciertas condiciones para que realmente lleguen a cumplir su propósito y avivar el fuego. Y una de ellas es que sean ramas limpias. Esto, pensar en el pecado, pensar en la santidad de Dios, nos lleva a la respuesta, a la primera respuesta que Dios le da a Habacuc. Le dice, en Habacuc, le dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Sabes? Esto fue principalmente lo que animó el corazón de Habacuc. Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, cita este mismo versículo de Habacuc. Él estaba diciendo que Dios había provisto una salvación. En Cristo Dios estaba cumpliendo esa promesa que le hizo a Habacuc. Pero la corta vista de Habacuc, al igual que la nuestra, muchas veces solo ve la superficie de los problemas que la humanidad y que nosotros mismos estamos viviendo. Pero Dios, que nos conoce, en su infinita sabiduría y poder, sabe que el verdadero problema de la humanidad es el pecado, es la raíz. Entonces, en ese momento, Él trata de transmitirle a Habacuc que Dios no es que estaba indiferente, Dios no es que callaba, Dios no es que no tenía nada que ver en lo que estaba sucediendo, por todo lo contrario, Él estaba caminando hacia ese momento glorioso donde en Cristo se iban a cumplir todas sus promesas. Y bendito sea ese momento y estas palabras que quedaron plasmadas en este libro de Habacuc. Tal como Habacuc, nosotros podemos quizás no entender lo que está sucediendo en nuestro momento, no entender todo el obrar que Dios está haciendo y quizás no estar de acuerdo aún en los métodos que Dios usa. Somos tan irreverentes, diría mi mamá, ¿no es cierto? Pero debemos tomar la actitud de Habacuc en el sentido de que para él fue suficiente la promesa que Dios le hizo en ese momento. Dice, la esperanza de que Dios haría una obra asombrosa le bastó. La promesa que le hizo Dios le bastó, porque él conocía, ¿recuerdas? Que el Dios que tenía era un Dios fiel, un Dios cumplidor, un Dios en quien podía confiar. Por tanto, él toma esa actitud. ¿Recuerdas ese versículo en Efesios que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de Habacuc y aferrarnos a la fidelidad de Dios y descansar en sus promesas, porque Él va a cumplir todas y cada una a cabalidad. Cuán agradecidos debemos estar por el libro de Habacuc, por esa relación estrecha y de confianza que vemos que un hombre pudo llegar a tener con su Dios. Es interesante que varios han escrito que Habacuc comienza con un signo de interrogación, pero termina con un signo de admiración, con una canción que comienza diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Al incluir la palabra misericordia, vemos que Habacuc entendió que en tanto el mundo entero, como el pueblo de Dios, como él mismo, todos necesitamos misericordia. Misericordia es
cuando Dios pasa la miseria del hombre por su corazón, que es santo, y nos da lo que no merecemos. Eso es misericordia. Y eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en ese momento, hizo una y otra vez, hace con nuestras vidas también una y otra vez. La palabra avivar une dos palabras, enseñar y avivar. Hay un reconocimiento de parte de Habacuc de la sabiduría de Dios. Él llega un momento donde él, si nosotros vamos a Habacuc, podemos recordar que hay un momento en que el Señor mismo le dice de esta manera, en Habacuc capítulo 2, versículo 20 le dice, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Habacuc entendió que él que era necesario ubicarse en la posición de uno que necesita ser enseñado, en una posición de alumno, en una posición de silencio ante Dios, porque Él es el que sabe, Él es el sabio, Él es el poderoso, Él es el santo. Entonces Él necesita ponerse como alumno para luego poder entonces exclamar, aviva tu obra, haz lo que tú sabes que es necesario para la humanidad, haz lo que tú sabes que es necesario para tu pueblo, para nuestros enemigos, para mi propia vida. Anhelar un avivamiento surge de un corazón cercano a Dios. Él es el dador de la vida y de una vida en abundancia. Avivar es cobrar fuerza, significa tomar nuevo ánimo, cobrar fuerza, sentirse eficaz nuevamente. Jesús dijo en Juan 6:35 que el que viene a Él no tendrá nunca hambre, ni jamás va a tener sed. Pero entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué pasa una y otra vez que hay muchos cristianos y nos pasa a nosotros que nos desanimamos? ¿Por qué? ¿Dios no cumple sus promesas? No, no es ningún misterio por qué nos pasa eso. Porque Jesús mismo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Pero Él también, a través de Pablo, nos recuerda en Filipenses, ¿se acuerdan? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me habla de permanencia, me habla de cercanía, porque Él es la fuente de vida. Para terminar, ¿sabes qué significa el nombre Habacuc? Se deriva del verbo hebreo abrazar. Su nombre probablemente significa Él quien abraza o Él quien se aferra. Es un nombre más que apropiado, dice un teólogo, tanto para el profeta como para el libro, porque Habacuc desarrolló una fe firme a través de las respuestas a las preguntas difíciles, según él, que le hizo a Dios. Entonces, Él el que abraza, ¿de quién está hablando? De Dios, que abrazó a Habacuc, que abrazó a su pueblo y que te abraza a ti y a mí con su misericordia. Él, el que se aferra, habla de nosotros, la actitud que nosotros tenemos que tener a diario. Cuando alguien te abraza, o tiendes a rehuir al abrazo o tiendes a aferrarte y no querer soltar. Y eso es lo que hizo Habacuc. Él dijo que iba a permanecer, dice, esperaré en silencio el día venidero. Esperaré en silencio el día venidero. ¿Sabes? Asaf tuvo las mismas preguntas, pero él fue y miró lo que hacían los arrogantes. Casi estaba en lo correcto Asaf, porque Dios, si ustedes me acompañan al capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 4, le dice a Habacuc, mira a los orgullosos. Pero hay una diferencia en mirar lo que hacían
y en mirar a las personas. Porque para Dios siempre es más importante lo que somos, es mucho más importante que lo que hacemos. Entonces, cuando Él le dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí empieza Dios con una serie de ayes. Los ayes hablan de juicio. Dice, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. ¿Te preguntas si Dios hace algo al respecto de la injusticia? Sí, lo hace y lo hará. ¿Qué aflicción te espera a ti en el versículo 9? Que construyes mansiones con dinero deshonesto. ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? ¿Y así pondrás el nido familiar fuera del peligro? ¡Ay! ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido? Y así Dios va hablando a Habacuc y dándole una respuesta. No vayas al lugar equivocado a buscar una respuesta. Siempre ve a Dios. Él es la fuente de toda verdad. Él es la fuente de todo bien. Vayamos al Dios que está dispuesto a abrazarnos, que está dispuesto a enseñarnos. Y podamos nosotros cada día, es mi oración, que podamos cada día nosotros aferrarnos al Maestro, permitir que nos enseñe en esa estrecha relación, a confiar y a no dudar en lo que Él es y en lo que Él hace, que siempre va a ser lo mejor. Y como resultado vamos a tener lo que tanto anhelamos y vamos a obtener un corazón que se aviva en medio de los tiempos. Que nuestro buen Dios nos conceda esta bendición. Dios te bendiga. Hermanas, tenemos un reto cada una de nosotras y es tener un corazón avivado en medio de los tiempos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles y a desear como la miel su palabra y vivir en medio de los tiempos con un corazón avivado. En estos momentos voy a llamar a nuestra amada hermana Dulce de Faña para que nos despida en palabras de oración. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en esta noche para alabarte una vez más y para darte gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros en estos 3 días. Gracias porque tú has guiado a tu sierva, tu palabra ha sido expuesta. Oh Señor, queremos que llegue a lo profundo de nuestros corazones, que podamos ponerlo en práctica y que cada persona que pueda oír estos mensajes, si son creyentes, Señor, reavive su fe y aquellos que no te conocen pueda llegar a conocerte. Muchas gracias por haber escuchado nuestras oraciones a través de todos estos meses, para que nos permitiera una vez más por este medio proclamar tu palabra. Así que muchas gracias te damos una vez más por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Con esta oración hemos iniciado nuestra 33ª concentración de damas de la zona norte. Y con esta oración queremos concluir este precioso tiempo que Dios nos ha permitido. Es nuestro deseo que a través de la exposición de su palabra, nosotras podamos tener un vivo deseo de poder tener un corazón avivado en medio de los tiempos muy difíciles, que al igual que Habacuc, vivamos cada vez por fe, sabiendo que solo su gracia y su misericordia nos sostienen y que esta es más que suficiente y que unidas podamos decir, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Muchísimas gracias por estar con nosotras durante estos 3 maravillosos días que Dios nos ha permitido, en el que juntas hemos disfrutado la palabra de Dios. Es nuestro deseo que el próximo año podamos reunirnos nuevamente. Que el Señor les bendiga.